reiteramos esta información, sin lugar a dudas, la más importante en las últimas horas. 4 reos de la cárcel de Ciudad del Este fueron rescatados por otro grupo de aparentes delincuentes que llegaron hasta el lugar, tomaron por asalto el camión en el que ellos eran trasladados, estaban encapuchados y según la información preliminar que se maneja, actuaron con armas de grueso calibre, William. Sí, así es. Buenas tardes. Y sí, estas personas estaban declarando en un juzgado y estaban siendo trasladados nuevamente hasta la penitenciaría de Ciudad del Este. Ellos estaban en la ciudad del Presidente Franco. Así mismo es. Y estaban siendo trasladados nuevamente hasta Ciudad del Este, hasta el penal. Y en el kilómetro 5 de la avenida Mondag, en Presidente Franco, fueron interceptados por una camioneta en donde algunos testigos aseguran que estaban cerca de 6 hombres encapuchados con armas de guerra, dispararon contra el móvil penitenciario y ya posteriormente procedieron a sacarle el candado al vehículo y bueno, 2 de ellos subieron a esta camioneta, una camioneta, y los otros 2 delincuentes lograron huir a pie. O sea que se puede presumir que 2 eran el objetivo de estas personas y los otros 2 encontraron su libertad por azar. Así mismo es, por eso se menciona que el rescate fue para 2 de los 4 que estaban dentro de este vehículo. Y entre otras cosas, el encargado de las penitenciarías de nuestro país le parece un poco sospechoso porque los guardias que estaban dentro de este móvil penitenciario, que eran 3, no dispararon. O sea, vos decís por el doctor Artemio Vera. Así mismo es. El director de institutos penales. A él le llama la atención cómo operaron estos guardias que estaban en el vehículo. Así es. Y aparte que otras cuestiones que llaman la atención, porque por ejemplo, no pidieron que la policía, generalmente ellos acompañan cuando se trata de delincuentes como de esta magnitud. Robo, entonces, homicidio, narcotráfico. Así es. La policía por lo general custodia los móviles penitenciarios. En este caso no hubo. No hubo un pedido por parte de los guardias de este penal. O sea, no se trata de una omisión de la policía, ellos no solicitaron. No pidieron, y eso fue lo que le llamó la atención a Artemio Vera. Vamos a escuchar lo que comentaba Milciades Palma, uno de los guardias que estaba dentro de este móvil penitenciario esta tarde cerca de las 13 aproximadamente. Esto mencionaba. No, y de repente ellos vinieron ahí a toda bala y se cruzaron frente a nosotros y lo único que yo me fijé que él sacó el arma larga y tiró ahí por el capó y yo ya me tiré al piso. Y ahí yo ya no me di más cuenta de lo que pasó. ¿Ellos llegaron en un vehículo? Sí, una Toyota Hilux medio sucio estaba. Yo digo que está medio estropeado. No, era una Toyota nueva, ¿verdad? Pero cuando se cruzó, se quedó así, atravesó y ya tiró por el vehículo. ¿Tenían armas largas, claro, pasamontañas? Era pasamontañas y armas de metralleta era. Eso, M16, tipo de M16. ¿Y ustedes estaban entre cuánto acá? Yo estaba manejando y los 2 compañeros a mi lado. Uno atrás y otro al lado de mí en el acompañante. No, ellos, cuando vino acá, ellos se bajaron, cubrieron los 2 costados del vehículo y otro ya venía con el cortazapo para abrir ahí atrás. Y ahí ya abrió la puerta de mi compañero, se tiró en el piso y yo me tiré ahí atrás del asiento, sí, yo estaba manejando y me tiré. ¿Ellos hicieron disparo en ese momento intimidatorio? Claro, donde las horas. En todo momento ellos estaban tirando por el piso. Y en Perú, no sé, no. Ella tiró mi pistola, me sacó y yo ya le dije, ándase, no, vale, ahora y ahí ya, yo ya me quedé ahí. Yo me quedé ahí y me tapé así, me quedé y escuché que ellos corrieron por todos lados. Y ahí escuché las cubiertas patinando, ellas se iban otra vez a otro lado. Y tiraban otra vez al aire, se iban tirando al aire. Y todo era con armas de grueso calibre, no eran ni pistolas. ¿Cuántos rescatados fueron rescatados? 4 se fueron, pero yo no sé si eran los 4, o sea que yo no sé si la intención de ellos eran los 4, pero 4 nosotros teníamos ahí, y los 4 se fueron. Pero toditos esposados estaban los muchachos. Bueno, y Milciades Palma, este guardia cárcel que vivió ese momento. ¿Y quiénes son los fugados? Vamos a hablar de ellos. Son 4 en total, como mencionábamos. Carlos Antonio Pereira, que cuenta con antecedentes por robo agravado, al igual que Fabio Osmar Benítez, el que fue condenado por homicidio y tiene 7 entradas a la cárcel. También Ovidio Ariel Fonseca, con antecedentes por reducción, y Lucio Fariña, por tentativa de homicidio doloso. Son los 4 fugados hasta el momento. La policía no pudo confirmar quiénes fueron los rescatados.
Eso todavía no de se los pudo. 4 no se sabe cuáles son los 2 que fueron en el vehículo. Exactamente, de momento no se pudo confirmar. Ahora, tenemos el circuito cerrado del momento preciso cuando hacen el cambio de vehículo. Luego del golpe, luego del rescate, van hasta el costado de una escuela en un camino vecinal, como estamos viendo, y en ese momento bajan todos los que estaban dentro de esta camioneta y abordan otro vehículo. Abandonan esta camioneta, la dejan en ese lugar. Este video fue captado en el área 5 de Presidente Franco. Allí vemos que cerca de 7 personas aproximadamente se bajan de la camioneta y abordan otro vehículo. Y también podemos apreciar el horario que ya lo mencionabas antes. Las 12:59 es el momento preciso en el que dejan esta camioneta y suben en otro vehículo. Así mismo es. Vamos a escuchar lo que mencionaba el subcomisario Miguel Duarte con respecto a esta camioneta y las investigaciones. ¿Este vehículo fue abandonado en el lugar? Sí, el vehículo con el que se perpetró el hecho fue abandonado justamente acá. Tenemos en presencia de ustedes, ¿verdad? Este es la Toyota Hilux, ¿verdad? En el motor en marcha, que fue abandonado, ¿verdad? Por los autores. ¿Habrían abordado otro vehículo? Tenemos este conocimiento que abordaron. Bueno, tienen conocimiento que abordaron efectivamente otro vehículo y eso se puede ver a través del circuito cerrado. Y como mencionábamos, el director de institutos penales, Artemio Vera, abrió un sumario para investigar qué fue exactamente lo que ocurrió y para descartar si finalmente no fue una entrega. A ver, vamos a repetir la identidad de las 4 personas que fueron rescatadas, por lo menos 2 de ellas, y otras 2 que recobraron su libertad, haciendo la salvedad, como bien lo decía William, de que por de pronto no se sabe cuáles fueron rescatados y cuáles se encontraron con las puertas abiertas para recobrar su libertad. Sí, los juzgados son Carlos Antonio Pereira, que cuenta con antecedentes por robo agravado, al igual que Fabio Osmar Benítez. Él fue condenado por homicidio y tiene 7 entradas a la cárcel. Está Ovidio Ariel Fonseca también con antecedentes por reducción y Lucio Fariña por tentativa de homicidio doloso. Perfecto, William, completo reporte. Por de pronto la policía tiene que indagar cuáles fueron los rescatados y cuáles fueron los que huyeron a pie. Tuvieron el tiempo de huir a pie. Esa es la nota anecdótica que deja este incidente registrado en el este del país. Completo reporte, muchas gracias.